En este vídeo vamos a descubrir cómo se mide la presión dinámica en la entrada de la válvula de gas de una caldera mixta. Esta presión es importante ya que si no alcanza un valor mínimo, la electrónica de la caldera bloqueará su funcionamiento, haciéndonos pensar que tiene alguna avería importante cuando realmente lo que está haciendo es protegerse ante una falta de presión que pudiera provocar un retorno de llama en el quemador con un consiguiente accidente que se pudiera ocurrir. Para medir la presión dinámica que tenemos en la entrada de gas de esa válvula de gas de la caldera, debemos de poner la caldera en funcionamiento y a máxima presión para comprobarla en las peores condiciones, ¿no? En las más extremas. Según la norma UNEEN 437, en la conexión de entrada de gas de un aparato, la presión dinámica del gas no debe ser inferior a las presiones mínimas que establece para cada familia y tipo de gas. En nuestro caso, la caldera se alimenta de la red de propano existente en el edificio a una presión de 37 milibar. Y la norma 437 para este caso indica que la presión mínima dinámica que debemos de tener en la entrada de la caldera es de 25 milibar. Este dato hay que tomarlo con cautela y consultar al fabricante, ya que puede que la electrónica de la caldera esté tarada a una presión mínima superior. En nuestro caso, al tratarse de una caldera antigua y de tiro atmosférico, tomaremos como válido el valor de 25 milibar. Presentación de la caldera. Se trata de una caldera mixta funcionando a GLP. La caldera es de la marca Sime, modelo Format ZIP 5. Dispone en la carcasa de 3 mandos frontales y una puerta, a través de la cual se accede al reloj indicador de la temperatura y la presión del circuito de calefacción. Para proceder al llenado del circuito de calefacción, tenemos una llave con el mando azul, situada en los bajos de la caldera. Abriendo el mando veremos cómo sube la presión en el manómetro. En frío, la presión se debe mantener entre 1 y 2 bar. Los mandos frontales son 3. El selector de modo de funcionamiento, con 4 posiciones. En la primera, apagamos la caldera cuando vaya a estar fuera de uso. La segunda posición la usamos cuando solo tenemos demanda de agua caliente sanitaria. La tercera sería para demanda de agua caliente sanitaria y de calefacción. Y la cuarta para arrancar la caldera manualmente en modo prueba y poder realizar labores de mantenimiento. Nunca debemos dejar esta posición seleccionada si no estamos manteniendo la caldera. Cuando este modo está activado, parpadea en rojo el piloto situado a la derecha de la carcasa, indicado con el símbolo infinito. Para terminar con el modo de prueba y parar la caldera, debemos volver a colocar el mando en la posición de parado. El segundo mando sirve para seleccionar la temperatura de preparación del agua sanitaria. Girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, bajaríamos la temperatura y en sentido horario la aumentaríamos. En estas calderas básicas no tenemos un termómetro indicador de la temperatura del agua caliente sanitaria, por lo que para comprobarla deberemos tomar la medida en uno de los grifos de consumo mediante un termómetro. El tercer mando nos indica la temperatura en el agua del circuito de calefacción, que deberemos regular según la temperatura de diseño de nuestro sistema de calefacción. Esta temperatura la podemos comprobar en el termómetro de la caldera. Finalmente, tenemos 2 pilotos de seguridad. El superior, identificado con el símbolo de infinito, para indicarnos que estamos en modo prueba, como ya hemos visto, y el inferior, identificado con una llama, para indicarnos que la caldera ha tenido un error y es necesario reiniciarla, apagando y volviéndola a encender. Instalación de gas.
La caldera se alimenta de la red de GLP existente en el edificio. En la instalación de gas podemos observar la llave general, el regulador de presión con seguridad de mínima presión, que en este caso también actúa como llave, como válvula, y el ramal de la caldera con la llave de aparato. Esta última es la que deberemos cerrar para hacer el mantenimiento o manipular la caldera con total seguridad. Herramientas necesarias. Para realizar la comprobación de la presión dinámica que tenemos en la entrada de la válvula de gas de la caldera, necesitaremos las siguientes herramientas: un juego de destornilladores variado, un manómetro diferencial, un tubo de silicona para conectarlo a la válvula de gas, y siempre me interesa tener a mano un multímetro por si tuviéramos que hacer alguna comprobación de algún elemento de seguridad. Desmontaje de la carcasa. Para desmontar la carcasa, lo primero que debemos hacer es retirar los mandos frontales para evitar que se caigan y se rompan. Una vez retirados, identificaremos los tornillos, que en este caso son dos, y están uno en la puerta que esconde el manómetro y el otro en el frontal. Retirando ambos tornillos podremos quitar la parte frontal de los mandos y acceder al interior de la caldera. Identificación de la válvula de gas y de la toma de presión. Observando el interior de la caldera y siguiendo el tubo de alimentación de gas, llegaremos a identificar la válvula de gas. En esta válvula es donde se produce la regulación de la presión necesaria en el quemador en cada momento. Podemos observar que tiene una toma con un tornillo interior. Esa es la toma donde tenemos que conectar nuestro manómetro para tomar la medida de la presión dinámica. Conexión del manómetro. Una vez identificada la toma, cerramos la llave de aparato y utilizando un destornillador fino de punta plana, desenroscamos el tornillo de la toma de presión. No hace falta retirarlo, suficiente con aflojarlo. A continuación, conectamos el tubo de silicona a nuestro manómetro en la toma marcada con un símbolo más, lo pegamos en la carcasa para dejarlo fijo en un lugar visible y el otro extremo del tubo lo conectamos a la toma de presión de la válvula de gas. Una vez realizada la conexión, abrimos la llave de aparato y observamos cómo sube la presión hasta alcanzar el valor máximo. Esta sería la presión estática que llega a nuestra caldera. En este caso, la presión que tendríamos, presión estática, sería de 43,85 milibar. Toma de la medida. Una vez conectado el manómetro, ponemos en marcha la caldera, colocando el mando en la posición de prueba. En esta posición, arranca con el circuito de calefacción y a máxima potencia. Observando el manómetro, comprobamos cómo al arrancar la caldera, la presión baja hasta un valor en el que se estabiliza de nuevo. Ese es el valor de la presión dinámica que buscábamos, la presión real que está llegando a nuestro aparato cuando está funcionando a máxima potencia. Como podemos comprobar, cuando paramos la caldera, la presión vuelve a subir otra vez al valor de la presión estática y al arrancarla vuelve a bajar al valor de la presión dinámica. En estas pruebas que estamos haciendo comprobamos que siempre estamos por encima de los 40 milibar de presión, por tanto muy por encima del valor límite que nos habíamos planteado de 25 milibar. Por tanto, la caldera está recibiendo la presión adecuada.